Buen día. Para la Escuela de Matemática es un placer contar con su participación en la ponencia titulada Impacto de aprendizaje basado en juegos como metodología para la comprensión de conceptos fundamentales del cálculo diferencial, a cargo del doctor Luis Miguel Méndez Díaz. El doctor Luis Miguel Méndez es profesor, eh, este, es licenciado y magíster en Ciencias de la Matemática de la Universidad de UCLA en Venezuela. Es doctor en Ciencias de la Matemática de CIBESTAF, México. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias del Tecnológico de Monterrey en México y sus áreas de investigación son enseñanza y evaluación por competencias, aprendizaje basado en juegos, variable compleja y sus generalizaciones, sistemas dinámicos, discretos y continuos, avances de inteligencia artificial generativa y su impacto en el desarrollo del pensamiento complejo. El doctor dispondrá de unos 20 minutos para realizar su exposición y luego se abrirá un espacio de aproximadamente unos 10 minutos para la sección de preguntas. Estas pueden ser incluso escritas en el chat. Entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel. Sí, muchas gracias, Marcela. Adelante. Pues muchas gracias a todos los presentes y pues quiero mostrarle una pequeña innovación que hice hace un año y la sigo implementando, ¿no? Continuamente, pero en sí la investigación inició hace un año y tiene que ver con un juego muy en particular que todo el mundo juega, conoce, como es un juego de dominó. Ya más adelante les voy a platicar en qué consiste, obviamente aplicado al cálculo diferencial, específicamente al cálculo diferencial en una variable. ¿Ok? Estamos hablando de estudiantes de primer semestre. ¿Ok? De una escuela de matemáticas, de una escuela de ingeniería, cualquier escuela que vea cálculo diferencial, inclusive en las preparatorias, en los últimos años de preparatorias. Bueno, para poner un poquito en contexto, voy a hacer un poquito de marco teórico y el estado del arte, empezando por, todos sabemos lo que es un aprendizaje. El aprendizaje es un proceso, ¿no? Por lo cual pasamos cada uno de nosotros con el fin de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etcétera. ¿Ok? Todas las personas pasamos por ese proceso. En el contexto de la matemática, el aprendizaje se relaciona, ¿verdad? Con la adquisición de conocimientos, habilidades, comprensión, para desarrollar precisamente la comprensión conceptual con el fin de entender los fundamentos matemáticos, que el estudiante razone lógicamente, coherentemente y obviamente desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Okay? Ese sería, digamos, el aprendizaje, lo que uno espera, ¿no? En las matemáticas. Ah, Desde niños estamos acostumbrados a jugar y aprendemos, ¿no? De todo el juego, ¿no? El aprendizaje es una exploración, un descubrimiento, una diversión. ¿Ok? El ABJ que aparece allí es la abreviatura de aprendizaje basado en juego, en español. Sabemos que es un enfoque educativo que usa precisamente los principios de un juego, ¿no? Pero con diferentes fines, en general, para mejorar el aprendizaje en los estudiantes desde niños, inclusive hasta universitarios. ¿Ok? Un poquito de marco teórico de las características generales del aprendizaje basado en juego, lo resalto, permite que el estudiante esté inmerso, ¿no? Completamente de forma activa en el juego, le permite a los estudiantes construir activamente su conocimiento, ¿ok? El aprendizaje que se obtiene es significativo. Ayer hablaron, otro colega del el encuentro habló sobre un aprendizaje significativo en cálculo diferencial. Les permite también asimilar conceptos, desarrollar otras habilidades, no solamente comprensión conceptual. Ya les voy a mostrar más adelante qué otras habilidades permite el aprendizaje basado en juego. Y también fomenta el aprendizaje social, ¿no? La interacción con otros compañeros, la retroalimentación grupal se da
de forma instantánea entre ellos mismos. ¿Ok? Estas son algunas características generales del aprendizaje basado en juegos. Los principios pedagógicos que están detrás de este enfoque es que está la participación activa, se involucran los estudiantes de forma activa en el proceso de aprendizaje, le genera motivación, ¿ok? Intrínseca en los estudiantes y genera un aprendizaje significativo. Eh, Hay muchos fortalezas, debilidades, etcétera, del aprendizaje basado en juego. Estas son algunas. Un pequeño análisis de la matriz FODA. Fortalezas, pues, promueve la participación activa y la retención de conocimientos. Oportunidades, favorece el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Debilidad, hay que tener cuidado. ¿Qué juegos voy a seleccionar dependiendo de los objetivos educativos que yo esté planteando en mi materia? ¿Okay? Esa, digamos, es una debilidad, no es cualquier juego que voy a usar. Y amenazas tiene que ver también con la debilidad. Quizás se puede desviar, ¿no? Del enfoque educativo que se integra, si no se integra adecuadamente. Eh, Respecto, es algo importante aclarar. Muchos colegas, muchas personas confunden el aprendizaje basado en juego con algo que se llama gamificación. Sí persiguen el mismo objetivo general. El objetivo general que persiguen estos dos enfoques es precisamente que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. Eso estamos claros, pero hay una pequeña diferencia. El aprendizaje basado en juego es un vehículo que permite afianzar conceptos, ¿ok? Y es posible convertir los contenidos formativos de la materia en un juego. ¿Ok? En cambio que la gamificación no es un juego como tal, se usa para aumentar la motivación y participación de los estudiantes. Ahorita con toda esta, después de la pandemia, con toda esta, las clases en línea, se usó mucho gamificación precisamente para aumentar la participación de los estudiantes. Hay muchas plataformas, Kahoot, etcétera, pero no es un juego como tal. Es más que todo para mantener el interés en el estudiante en la clase. En resumen, los juegos, por lo general, los juegos incorporan gamificación porque es una parte propia del juego. Pero gamificar no necesariamente implica enseñar algo. Como les digo, gamificar es más que todo motivar y participación del estudiante. ¿Ok? Solo son incentivos para que el estudiante complete una tarea. Entonces son dos cosas que quiero dejar claras. Yo me voy a enfocar al aprendizaje basado en juegos. Eh, Respecto a los dominó, ¿no? Matemáticos, hay una infinidad de dominós matemáticos, inclusive comerciales, de suma, de restas, multiplicaciones, de figuras geométricas, de asociación, etcétera. Inclusive un poquito más avanzado, como ven un poco acá abajo, que relacionan el área, pero estos son más que todo como cálculo como tal. Pero no hay en la literatura un dominó de comprensión conceptual de los conceptos del cálculo diferencial. Conceptual, no nada de cálculo. ¿Ok? No que yo voy a colocar aquí, voy a diseñar una ficha y en una parte voy a colocar una función y en otra parte la derivada de otra función, de tal manera de pegarlas. No, nada de cálculo. Lo que yo quiero mostrarle es el diseño de un dominó conceptual, que eso no está hecho. ¿Ok? Bueno, no estaba hecho, pero eh, antes de empezar a demostrar el dominó, ¿cuál es la importancia de cualquier dominó en general en la educación matemática? Permite desarrollar habilidades, promueve el conteo, la resolución de problemas, etcétera. Tiene un enfoque lúdico, ¿ok? Es una herramienta educativa que es atractivo para el aprendizaje en general de las matemáticas. Y aquí coloco en rojo, tiene ciertas aplicaciones, mejora el nivel de comprensión, que es donde yo me voy a enfocar en la plática. ¿Ok? Esta, digamos, es la importancia de cualquier dominó, cualquiera de estos. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se integra un dominó matemático en el aula? Pues fomenta la participación activa de los estudiantes, promueve un ambiente colaborativo entre ellos mismos. Aquí coloco en rojo, facilita de nuevamente la comprensión de conceptos matemáticos abstractos. ¿Ok? Eh, y se recomienda pues que los docentes implementen este tipo de estrategia. ¿Ok?
en su práctica escolar. Ahora, un pequeño análisis de FODA de los dominó matemáticos. Fortalezas, pues fomenta el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el desarrollo de ciertas habilidades. Oportunidades, como pueden ver aquí, eh, pueden haber algunas limitaciones que pueden surgir en la adaptación de un dominó matemático para abordar conceptos matemáticos más avanzados. Ese es un área de oportunidad y de ahí fue que, tomando en cuenta esto y otras cosas, el rendimiento de los estudiantes, etcétera, de ahí fue que me enfoqué en la investigación. Tiene debilidades y amenazas. Obviamente una debilidad, una amenaza es que existe el riesgo de adaptación que no sea percibida, ¿no? Por el estudiante como poco atractiva. Bueno, en resumen, ¿no? Este tipo de juego influye positivamente desde varias perspectivas, ¿ok? Permite la conexión de conceptos de forma natural, de forma coherente, permite un desarrollo progresivo en el estudiante, pero un pensamiento, el desarrollo progresivo de un pensamiento matemático, que aprenda a relacionar, por ejemplo, cuando uno está dando clase y coloca para todo X perteneciente, pero en símbolos matemáticos, a veces no saben lo que uno está diciendo verbalmente con el símbolo matemático. Entonces, le cuesta mucho compaginar eso y esto le permite desarrollar ese pensamiento, además le genera motivación y curiosidad. En conclusión, promueve una comprensión más profunda de los conceptos de manera lógica. ¿Ok? Ahora, ¿en qué me basé, no? Aparte de todo esto que les mostré, este, por lo general los estudiantes de los primeros semestres me enfoqué en una escuela de ingeniería, que es donde imparto clase. El rendimiento de los estudiantes por lo general es bajo, con una clase tradicional. O sea, llegar al aula, explicar definición, teorema, ejercicio, etcétera. ¿Ok? Y lo que quise fue diseñar un juego de dominó, que les voy a mostrar a continuación, de tal manera que después de yo haber explicado toda mi clase, este, le implementé el juego y les hice una evaluación diagnóstica antes y después para comparar los resultados, ¿no? Y ver que sí funciona, ¿no? Que sí impacta en el aprendizaje. La necesidad educativa, precisamente la acabo de mencionar. En el primer año de los programas de ingeniería, la enseñanza y la evaluación tradicional, con quizzes, actividades, tareas, a veces se hace insuficiente, inclusive deficiente. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado, mis investigaciones están enfocadas en aportar mi grano de arena para desarrollar competencias que son claves para un ingeniero. ¿Qué competencias genéricas son claves para un ingeniero? La comunicación y el pensamiento crítico y complejo. Hay muchas otras, estamos claros, pero yo estoy trabajando estas dos. Y para la comunicación es necesario desarrollar un proceso de argumentación adecuada, que el estudiante aprenda a relacionar los conceptos con su forma de comunicar, etcétera, de transmitir los conocimientos. Eh, Esta es la necesidad educativa, que la acabo de montar. ¿Por qué son insuficientes esas estrategias tradicionales? Porque la mayoría de las veces solo miden capacidad operativa de cálculo. Simplemente le damos la función, calcule la derivada, evalúa en este punto, etcétera. Eso es lo que comúnmente hacemos. No está mal, hay que enseñarles también cálculo, pero no es todo, sobre todo ahorita con la era de la inteligencia artificial, todas estas aplicaciones que existen. Es importante que el estudiante sepa argumentar y desarrollar el pensamiento crítico, no solamente de cálculo. A final de cuentas, con todas estas herramientas tecnológicas que existen y que van a ver, hay muchas aplicaciones que calculan derivadas, etcétera, etcétera. Pero a veces los estudiantes no saben comunicar, no saben interpretar los resultados. Y eso es parte de la argumentación. Entonces, es necesario introducir nuevos métodos de enseñanza, ¿ok? Que les permita desarrollar la capacidad conceptual, que comprendan qué es una derivada, que comprendan qué es un punto crítico, que comprendan qué es la concavidad de un gráfico, etcétera, pero de forma conceptual, ¿ok? Para generar
bases sólidas en su proceso de argumentación y eso impacta directamente en el pensamiento crítico y complejo, en el desarrollo, ¿no? del pensamiento crítico y complejo del estudiante. Esa es la necesidad educativa que yo estoy enfocado. La innovación la apliqué en una materia que aquí en el TEC de Monterrey se llama modelación matemática fundamental. Es prácticamente cálculo diferencial e integral en una variable. ¿Ok? Son estudiantes del primer semestre del programa de ingeniería y que buscan desarrollar estas competencias: fundamentación de fenómenos, razonamiento complejo y comunicación. ¿Ok? Pueden ver allí la redacción de cada una, pero esas son las 3 competencias a desarrollar en esa materia, en un estudiante de primer semestre. No quiere decir que al finalizar la materia ya tenga esas competencias desarrolladas, pero es simplemente ir desarrollando. ¿Ok? Fundamentación de fenómenos, fundamenta el funcionamiento del sistema en ingeniería y ciencia, integra diferentes tipos de razonamiento, utiliza distintos lenguajes para comunicarse de manera efectiva. Todo eso, el estudiante necesita tener un proceso de argumentación desarrollado para poder fundamentar de forma correcta. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de mi innovación? Proponer una estrategia de enseñanza-aprendizaje distinta a las tradicionales, nunca usada a nivel universitario. A esto me refiero específicamente al dominó conceptual. No hay un dominó en la literatura actual, no había un dominó conceptual de cálculo diferencial. Habían otros de cálculo, de derivadas, integrales, etcétera. Hay muchos, pero de comprensión conceptual no había en la literatura. Por eso coloco aquí nunca usada a nivel universitario y forma divertida para mejorar la comprensión. Repito, no es un dominó tradicional, no es un dominó con operaciones algebraicas, no es un dominó de asociación de figuras geométricas, ni lo que conocemos, lo que vemos comúnmente. Es un dominó conceptual. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Que los estudiantes apliquen los conceptos fundamentales del cálculo en una variable en diferentes contextos, adquirir los fundamentos básicos de esa materia, que tengan habilidad precisamente para representar matemáticamente una situación verbal del concepto. Por ejemplo, yo le digo, el punto crítico de una función es donde la recta tangente es horizontal, así de forma verbal. Y también se lo coloco en nomenclatura matemática, que asocien, que aprendan a asociar que es lo mismo. ¿Ok? Y al revés, comprender de forma verbal situaciones expresadas en forma matemática, este, de las dos formas, ¿ok? Ahorita se van a dar cuenta. También había unos objetivos específicos para los profesores, enseñar de forma divertida. Esto, bueno, estoy diseñando una plataforma web para hacer el juego en línea. Eso lo estoy haciendo en proceso. Ya el juego está diseñado en forma física. Eh, ¿Cómo fue las etapas del estudio, ¿no? Primero, la documentación, ¿ok? Investigué si existía o no existía este tipo de dominós. Como les comento, no existía. Luego hice un examen diagnóstico el primer día de clase que los vi. ¿Qué contenía ese examen? El contenido eran estos 5 temas, como pueden ver aquí del lado izquierdo, son temas relacionados con cálculo diferencial de una variable. Y la intención era en cada uno de estos temas, aquí está descrito, y lo que hice fue diseñar un examen diagnóstico de 10 reactivos, dos de cada tema, pero conceptual. Las respuestas eran de opción múltiple, las respuestas eran conceptuales. Luego que hice el examen diagnóstico, guardé los resultados, ahorita se los muestro. Tenía un grupo control, un grupo experimental. En el grupo control daba mis clases como siempre la he dado. En el grupo experimental apliqué el juego del dominó para ver la diferencia. A los dos grupos les hice el mismo examen diagnóstico inicial, el primer día de clase. Luego empecé a dar mis clases normalmente. Íbamos aplicando el juego en varias etapas. Una vez que terminaba toda la parte de cálculo diferencial, aplicamos el juego 2 veces y al final del semestre hicimos un pequeño torneo, ¿no? Una pequeña competición. Eh, ¿Cómo diseñé las fichas? Igual que un dominó común y corriente, el dominó tiene 28 fichas. ¿Ok? Cada ficha tiene 2 partes. ¿Ok? Y para diseñarlo,
me basé en 7 conceptos fundamentales del cálculo diferencial en una variable. ¿Ok? Que un estudiante del primer semestre debe de comprender. ¿Ok? Razón de cambio promedio constantes. Eso me simbolizan las fichas que representan el cero. Conceptos relacionados con la monotonía de funciones son las fichas que representan el 1 y así sucesivamente, ¿ok? Puntos críticos, optimización de funciones, puntos de inflexión, concavidades, reglas de derivación. Esos son los temas generales, digamos. Y dentro de cada tema coloqué 7 proposiciones equivalentes a razón de cambio promedio constante, 7 proposiciones equivalentes entre sí que tienen que ver con la monotonía de funciones, funciones crecientes, funciones decrecientes, 7 proposiciones equivalentes entre sí que tienen que ver con los puntos críticos, ¿ok? Y así sucesivamente organicé las 28 fichas. Este es un ejemplo de las fichas. Por ejemplo, la primera razón de cambio promedio constante, razón de cambio promedio constante, de acuerdo a lo anterior, representaría la ficha, representaría el doble cero, que conocemos comúnmente. La siguiente ficha, por ejemplo, el gráfico de la función es una recta y aquí monotonía de funciones. Esta ficha, de acuerdo a lo anterior, representaría el 0,1 o el 1,0, ¿no? Como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque el gráfico de la función es una recta, está relacionada con razón de cambio promedio constante, que es la ficha 0. ¿Ok? Por eso esto sería la ficha 0,1 o 1,0, ¿no? Como lo quieran ver. Este es el concepto de punto crítico. Esto es otra forma de ver la razón de cambio constante. ¿Ok? Razón de cambio promedio constante. Entonces, digamos que sea la ficha, de acuerdo a esto, sería la ficha 2,0. Entonces, si un estudiante en el momento del juego coloca esta ficha doble cero y me toca mi turno y yo tengo esta ficha, por ejemplo, puedo ponerla de con este lado, ponerla aquí, porque representa el mismo concepto. ¿Ok? Y así sucesivamente hice las 28 fichas. ¿Ok? Siempre con conceptos conceptuales de cada uno de estos temas que ven allí. Bueno, luego vino la implementación del juego. ¿Cuáles eran las reglas del juego? Eh, Les di la libertad, los reuní en equipos de 4, como comúnmente se juega el dominó. El que inicia la partida se sortea entre ellos mismos. Al momento de colocar una ficha, ¿ok? Todos los alumnos involucrados en la mesa deben de estar de acuerdo que la ficha colocada es correcta. En ese momento se abre una discusión entre ellos, una discusión crítica y constructiva, ¿no? O sea, me toca mi turno, yo pongo una ficha, pero no concuerda con la otra. Ah, bueno, entonces llega Marcela y me dice, no, Luis, no concuerda por esto, por esto, por esto. Ah, ok, sí, tienes razón. Entonces, si me equivoco, en el primer intento que yo coloco, si me equivoco, eso me va a restar 2 puntos. Coloco -2, ¿no? Lo anoto en mi cuaderno. Retiro la ficha, pero tengo opción a poner otra. Y si no tengo si no tengo para poner otra, pues simplemente paso al otro jugador. ¿Qué pasa si hubiese colocado en mi primer intento la ficha correcta? Ya después que todos los jugadores hayan consensuado y sí, tienes razón, lo hice la ficha correcta. Ah, bueno, si es mi primera apuesta en la mesa correcta, me anoto 4 puntos positivos y así sucesivamente. ¿Ok? Por cada ficha que yo coloque correcta en mi primer intento es un +4. Pero si me equivoco en el primer intento sería -2. Y así voy colocando en todos mis intentos. Si paso, simplemente es un 0. Y así voy, ¿no? +4, -2, 0, +4, etcétera, etcétera. Al final que se acabe el juego, sumo y me va a dar un resultado positivo o negativo. ¿Ok? De los 4 jugadores de la mesa, el que tenga mayor puntaje positivo, eso quiere decir que colocó el mayor número de fichas correctas y por lo tanto sería el ganador del juego. ¿Ok? Bueno, y así, estas son algunas de las reglas. Lo que les comento, si la ficha colocada por un alumno en su primer intento no es correcta, se abre la discusión grupal, se le anota a ese estudiante un -2, pero dicho jugador tiene la opción de colocar otra ficha. ¿Ok? Si el alumno no tiene ninguna ficha que coincida con los conceptos, pues simplemente se cuenta como un pase, pasa al otro jugador y se anota como un 0. Y así vamos anotando todas las fichas correctas, etcétera, +4, -2, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final sumamos. El ganador será el primer jugador que se quede sin ficha o en caso de que el juego se tranque, porque puede ocurrir,
El ganador será el alumno que tenga el mayor puntaje total positivo, porque ese es el que me demuestra a mí, pues, que comprende mal los conceptos. Entonces, se hizo un examen diagnóstico inicial al grupo control y al grupo experimental. Las mismas preguntas. Al grupo control seguí enseñando de forma común y corriente como yo enseño. Al grupo experimental expliqué toda la teoría, todo el contenido de cálculo diferencial y además aplicamos el juego varias veces. Y por último, apliqué otro examen diagnóstico a los dos grupos y se obtuvo lo siguiente, se obtuvo una mejora en la comprensión de los conceptos. Como pueden ver allí, esto tiene que ver con la puntuación obtenida, ¿no? En los exámenes diagnósticos. Eh, en la primera columna, en la columna de la izquierda, es el resultado pretest y posttest del grupo control, es decir, los estudiantes que no aplicaron el juego del dominó. Como pueden dar cuenta, aquí en el Tecnológico de Monterrey se evalúa la calificación de 0 a 100. Entonces estamos hablando que un alto porcentaje de los alumnos está entre 40 y 60 puntos. Inicialmente, ¿no? Antes de el primer día de clase. Luego expliqué mis clases común y corriente y al final hicimos otro diagnóstico. ¿Ok? Mejoraron un poco. Este es el grupo control. Mejoraron un poco. Pero miren el experimental. El primer día, el pretest comparado con el grupo control es muy parecido. Pero después que expliqué mis clases y apliqué el juego del dominó, en el posté del grupo experimental, cómo mejoraron con respecto al grupo control. Ya se ve, por ejemplo, entre 80 y 100 puntos, un más o menos la mitad del grupo, un poco más de la mitad del grupo, algo que no ocurría aquí. Entonces sí mejora la comprensión conceptual. También hice una encuesta de percepción solamente al grupo experimental. Se usaron unas escalas de actitud, con la escala Likert, Thurston, ¿ok? Para medir qué tan para medir la percepción de los estudiantes que tenían hacia el juego, ¿ok? Estas son algunas conclusiones, como pueden ver. En ambos grupos, todos los alumnos participaron con entusiasmo y sin miedo, ¿ok? Con confianza, se divirtieron, se mostró un gran respeto por las opiniones de los demás. Habían estudiantes que se equivocaban en sus argumentaciones, pero ellos mostraron respeto y simplemente se retroalimentaban entre ellos mismos, ¿no? Y cuando necesitaban ayuda, pues eh, eh, me llamaban, ¿no? Y yo intervenía. Y así, estas son algunas conclusiones de la encuesta de percepción. En ambos grupos entienden las reglas y el propósito que se persigue. En ambos grupos la primera vez que se aplicó el juego, pues muchos estudiantes presentaron errores, pero a medida que íbamos avanzando, ya fueron mejorando, ¿ok? En algunos equipos, en un grupo experimental, solo un alumno tomaba la responsabilidad de guiar el juego, siempre hay un líder. En otros grupos, pues la mayoría de los equipos tomaban la responsabilidad de guiar. ¿Ok? Esto, digamos, de la percepción del juego. Algunas evidencias, estas son algunas fotos, como pueden ver las fichas aquí, en grupos de 4. Y les puedo mostrar aquí un pequeño video. Eh, Cómo ellos discutían entre ellos, empezaban a decir, no, tu ficha no es correcta por esto, por esto, por esto. Ah, sí, tienes razón, tu ficha es correcta por esto, por esto, por esto. Entonces se generaba retroalimentación entre ellos mismos. Y ya cuando de plano no entendían si estaba correcto o no, ninguno, pues me llamaban, ¿no? Yo les explicaba. ¿Ok? Bueno, en conclusiones finales, jugar este tipo de dominó crea significado matemático. Es una forma de crear significado matemático en los estudiantes al comprender los conceptos. Eh, es una estrategia didáctica que involucra actividad cognitiva y actitudinal, aumenta la motivación de los estudiantes, impacta considerablemente en el aprendizaje, ¿ok? Evidencia el conocimiento en vivo, ahí en vivo, no hay que esperar un examen y evaluar, no. ¿Ok? No estoy, ojo con esto, no estoy diciendo que esto sustituya el examen, es una estrategia, ¿no? Para desarrollar.
el nivel de comprensión. Es una estrategia adecuada y recomiendo, y se puede usar en cualquier otra materia. Simplemente, pues, hay que buscar y ver la forma de organizar los conceptos. En álgebra lineal, quizás en cálculo multivariable, etcétera. ¿Ok? En eso también estoy trabajando actualmente para diseñar otros dominos conceptuales en otras materias. ¿Ok? Estas fueron algunas referencias y pues eso es lo que les quería presentar. Agradezco su atención. Están mis datos de contacto por si alguna duda. Bueno, Luis Miguel, muchísimas gracias. Muy interesante. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Roberto. Se puede, Adelante. vea. En la diapositiva donde nos proyectó el puntaje, ¿era el puntaje que obtenían en el juego o era el puntaje No, estos puntajes es del pretest. El primer día de clase hice un examen diagnóstico diagnóstico? ¿No? sobre los contenidos precisamente de las fichas del juego del dominó. O sea, ¿Ok? para saber si sabían algo de cálculo. Sobre estos contenidos. Ah, bueno, ya. ¿Ok? Sobre los contenidos de cálculo. Ya Aquí está, supuestamente el mira, estudiante recibió la clase de cálculo. Entonces, exacto. Esto fue pueden el ir a primer día de jugar. clase. Pueden ir Esto a fue el jugar. primer día de Entonces, clase. el juego no es para introducir el tema, es para No, reforzar. no, para reforzar, Reforzar. exacto. Muy bien. Exactamente. Ok. El primer día Este, de clase hice el examen diagnóstico a mis dos grupos, experimentales y control. sí, Y sí, aquí sí. se ve que el resultado numérico del examen es muy parecido en los dos grupos. Si usted experimentó el juego, a ver si el juego. Exacto. Ok, Para y ver ese es si influía, ¿no? por eso, pero ese es el puntaje que obtuvieron en el juego. Ah, no, No, en el en el examen diagnóstico, en el pretest, diagnóstico ajá, de conocimientos previos. exacto. Y después otra vez hice otro Después examen post-test. después el conocimiento en cálculo. Exacto. Después de las Ok. clases que yo expliqué y después de haber aplicado el juego. Entonces el juego sí lo reforzó porque hubo un aumento. Exactamente. Ah, muy Aquí se ve bien. cómo más de la mitad del grupo está entre 80 y 100 puntos. Y Ajá, sí, aquí mejoraron un poquito, sí. pero muy poco. Ujú. Por ¿Ok? eso, entonces Entonces sí se ve que impacta, ¿no? En el o sea, aprendizaje. el juego sí, sí les madura el concepto, porque si había Sí. estudiantes que todavía no lo tenían claro, ahí ya se les Sí, porque reforzó. a veces tenemos Sí, estudiantes que son muy buenos en cálculo. O sea, tú le sí, pones 10 derivadas y pero- te la hacen en 5 minutos de forma correcta, pero no saben lo que significa. sí, el concepto, sí, sí, está Entonces, muy yo bien. estoy muy preocupado por eso. Yo me preocupo mucho por la comprensión conceptual, Sí, está muy bien, exacto, porque les permite para que él argumentar se de mejor apropie del manera. conocimiento, exacto, no, Claro, sí, no es aprendizaje mecánico ni nada de eso. Lo exacto. Al otro, final de... sí. Ajá, dime. Disculpa, y lo otro, para no deletarme mucho, en el aula donde estaban jugando, que hasta nos proyectaste un video, Sí, veo ajá. que las mesas están, no sé, me pareció que como que buscaste un aula especial, No, así son esas las son las aulas de aulas. cálculo normales, Sí, las aulas de clases, la mayoría son así. esos son los pupitres, digamos, No todas, no pero todas. sí muchas son así, con mesas. Ah, ok, ok, sí, porque ahí se presenta que Se jugaran. sientan 12 estudiantes en una misma mesa. Es una mesa amplia, digamos. Ah, ok, 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 Y está pegué bien. dos mesas. Sí, sí, sí. Yo creí que era que Ujú. habías buscado una aula especializada, pero No, no. no, no, no. Usaste el aula normal. Sí, Ujú. ajá. Muy bien, excelente. ¿No? ¿Qué recomendación nos da entonces a los que vamos a dar cálculo ahora este semestre? Pues sí, que traten de usar el juego, ¿no? Como estrategia de aprendizaje. ¿Y De... usted no los puede compartir o para usarlo Sí, ahora? claro, Y le podemos claro. recoger los datos sí, digamos, podemos hacer igual, un pretest y un Si post-test. necesitan otra reunión un poquito más específica, Le escribimos ahí al me correo. escriben al correo, ajá, y ahí Ujú. agendamos una reunión más específica. Muy bien, Ajá. excelente, don Miguel. Ya no tengo más. Se pueden inclusive, lo he pensado, pero no lo he hecho, no sé, diseñar un juego, un rompecabezas, ¿no? Quizás, no sé. Hay Estaría muchas cosas genial, que ¿verdad? Se puede llevar a un estoy nivel pensando, más. Ujú. estoy pensando en hacer un sudoku. Sí conocen el sudoku, ¿verdad? Sí, señor. No, todavía no la tengo claro cómo, pero yo creo que sí se puede hacer. Muy bien. ¿Usted considera que sea posible o que sea viable o no recomienda que cuando se juegue el juego, este,
tenga incidencia en la nota, digamos, que por haber jugado y obtenido Ah, sí, éxito, yo sí les que di, tenga un peso en la nota, digamos, sí, yo les di sí, una puntuación extra a ok, los ganadores del juego, porque al final del semestre hizo una competencia. ajá, Por ejemplo, habían 5 mesas, 6 mesas, digamos, sí. este, y los ganadores de cada mesa, los ganadores, les di cierto puntaje, ¿no? En la calificación final. Un Al estímulo, segundo, digamos. un estímulo, sí. Muy bien, excelente. Sí. Entonces sí Sí, recomienda el estímulo. Muy sí, bien. claro. Eso le da más competitividad y también el estudiante y tal vez le da más interés Sí. Y otra por cosa, jugar. antes de la competencia final, aplicamos el juego 2 o 3 veces. Y yo les decía al estudiante, guarden todas sus notas, guarden celulares. No está permitido tomarle foto a las fichas. Porque un estudiante puede llegar y tomarle foto a las fichas, te las llevas a la casa, te las aprendes y llega el día de la Sí, competencia y ya lo juega de sabe. memoria, juega de memoria, sí. Ajá, no, no. Yo les dije, vamos a jugar. Me hacen el favor y guardan todo. Celulares, en su mochila, cuadernos, se quedan sin nada. Sí. Y Sí, así. sí, y el juego tiene que jugarse cuando ya hayan visto hasta casi todos los contenidos, porque Todos los contenidos de cálculo todo, diferencial, sí. ahí puedes empezar a aplicar el juego. Ah, ok, sí, 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 Como sí. reforzamiento lo puedes aplicar, Para reforzar, muy bien. lo puedes aplicar las veces que tú consideres necesario. Excelente, don Miguel, muy bien. Bueno, le vamos a poner un correíto, don Miguel, porque hay que Sí, aprovechar ese esfuerzo que usted hizo, ese trabajo, para ver si hacemos nosotros también nuestras clases de cálculo más atractivas, ¿verdad? sí, sí, ya van a ver que se van a divertir los chicos. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la consulta. Yo tenía esa duda también, como en qué momento era el ideal para aplicar el juego. Ujú. Y yo Después, también me voy a después poner de, ahí a apli- la colita. después de explicar todo el contenido de cálculo diferencial. Ok, Sí, ahí es. Ujú, ¿Ok? eso. Después de sí, explicar, de que ustedes ahí, expliquen. ahí a la colita, porque ese tipo de actividades me gustan mucho. Yo tengo eh, un dominó, pero como usted decía, de cálculo, digamos, De para resolver operaciones. De integrales. Ajá. operaciones, Sí, exacto. exactamente, de Exacto. operación. Sí, de eso sí hay mucho, pero no Sí, quería repetir lo mismo, quería hacer algo nuevo. Sí, este está sí, más claro. profundo. Ujú, Ajá, Claro, exacto. está muy interesante. Bueno, don claro. Miguel, muchísimas gracias. Voy a compartirle Déjeme dejar de em, compartir. Sí. el certificado que se le ha sido otorgado, donde dice Escuela de Matemática, Tercer Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica, tercer EIMUT. Confiere el presente certificado al ponente Luis Miguel Méndez Díaz con la ponencia titulada Impacto del aprendizaje basado en juegos como metodología para la comprensión de conceptos fundamentales de cálculo diferencial. Encuentro realizado los días 1, 2 y 3 de febrero del año 2024 en modalidad virtual. Certificado se le hará entonces llegar a su correo. Ok, Marcela, muchas gracias Muchísimas gracias. a ustedes y pues espero que esto se siga haciendo en los próximos años y poder seguir Exacto. compartiendo con ustedes. Sí, señor, esperamos contar con usted en Sí, próximos encuentros. sí. Bendiciones. Muchísimas Bueno, gracias. Que tengan muchísimas un gracias a buen ustedes. día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.